Hola chicos, buenas tardes. Soy el doctor Carlos Moranti, urólogo, oncólogo, trabajo en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y vamos a revisar dos patologías que son muy comunes en niños. Uno de ellos es tumor de Wilms y el otro es tumores testiculares en niños. Vamos a empezar por... Vamos a ver qué problemas hay aquí.
Bien, habían unos problemas con la internet, pero he logrado conectarme. Bien, ahora vamos a revisar como les decía, que es bastante común en niños, tumores renales, tumor de Wilms. El tumor de Wilms es un tumor renal pediátrico muy común que se da aproximadamente en uno de cada 10.000 niños menores de 15 años. La edad promedio al diagnóstico es más o menos 3.5 años. Cuando hablamos de tumores renales en niños, se ha ido desarrollando pues una experiencia a partir de una serie de instituciones que han colaborado con el conocimiento de la neoplasia y del tratamiento de la enfermedad con las mejores intenciones desde un punto de vista distinto. Por un lado está la escuela americana y por otro lado el abordaje o la escuela europea representado a través de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. Y los esfuerzos por el lado americano basados en los estudios del National Will Tumor Study, que han sentado las bases del estudio de esta neoplasia que afecta a los niños y que en algunos comienzos antes de la era de la quimioterapia, como ha pasado con la mayoría de las neoplasias renales en general, el tratamiento quirúrgico y de las neoplasias en general ha sido el pilar fundamental del tratamiento, ¿no? O la piedra de toque que ha marcado el tratamiento en el curso del tiempo. Y sin embargo, la cirugía no era suficiente para lograr buenos porcentajes de cura de la enfermedad y esta solo era posible mientras la enfermedad se mantenía localizada en el riñón. Sin embargo, con el advenimiento de las drogas usadas en el tratamiento del cáncer se ha ido perfeccionando el tratamiento de los tumores renales de tal manera que ahora es posible, aún en evidencia de enfermedad metastásica, lograr importantísimos porcentajes de cura de la enfermedad. Esta neoplasia que tiene el nombre de Wilms, y por eso es conocido este tumor renal de los niños como tumor de Wilms, puede tener variadas formas de presentación y puede aparecer como un nódulo solo o como una lesión unilateral de tipo multifocal que afecta un solo riñón, o puede haber incluso tumores bilaterales. Son los menos, pero los hay. Y cuando hablamos de tumores renales en general, que afectan a los niños, diríamos que estos comprenden del 7 al 8% de todos los tumores pediátricos en niños menores de 15 años. Y de estos tumores renales, el 85% de los casos enfrentamos un tumor de Wilms. Hay, sin embargo, algunas otras variantes de tumores de comportamiento benigno, por ejemplo, como el nefroma mesoblástico, que puede presentarse dentro de este espectro de tumores, así como otras neoplasias muy agresivas como el sarcoma de células claras y el tumor rhabdoide, o el carcinoma de células renales que tienen pues un comportamiento muy agresivo de la enfermedad. Afortunadamente para los niños, el 85% de los tumores renales en niños menores de 15 años son tumor de Wilms y estos se pueden tratar con relativo éxito. No es infrecuente que en algunos lugares en los cuales no hay experiencia suficiente hayan dificultades para identificar desde el punto de vista histológico los tumores de Wilms. Y esa razón es que tiene una baja frecuencia que resulta en una carencia de experiencia para la mayoría de los patólogos, por eso, de esta patología. El hecho que haya presencia de varios subtipos que le dan un comportamiento de morfología heterogénea a la neoplasia y por otro lado la apariencia morfológica que puede variar dramáticamente de un caso a otro dependiendo de la variante predominante de histología que compone el tumor, de estos patrones de subtipo histológico del tumor de Wilms, que hacen posible que uno tenga
dificultades para poder identificar el tumor. Sin embargo, patológicamente, desde el punto de vista histológico, podríamos decir, existen tres componentes histológicos del tumor: el componente blastemal, el componente epitelial y el componente estromal. Y la proporción y el grado de maduración de estos componentes va a variar significativamente, dando la apariencia histológica de ser, sin embargo, un tumor único. Existe la triada clásica de esta histología tumoral en el tumor de Wills. Y cuando estos tres patrones que hemos visto, el componente blastemal, el epitelial, ¿no?, se mantienen en el tumor, es bien fácil identificar, oye, estamos frente a un tumor de Wills. Pero cuando hay un solo componente, y esto pasa generalmente cuando se toman biopsias que son muy limitadas, muy pequeñas, que pueden llegar a solo el patrón predominante histológico, se puede albergar una serie de patologías dentro de la disquisición diagnóstica que pueden confundir. Y cuando uno tiene elementos epiteliales únicos en el tumor, por ejemplo, en el diagnóstico diferencial de tumor de Wills debe considerar carcinoma de células renales, adenoma metanefrítico, restos hiperplásticos nefrogénicos. Y si lo que predominan son elementos estromales, en el diagnóstico diferencial necesariamente debe entrar sarcoma de células claras de riñón, el nefroma mesoblástico y el sarcoma sinovial. Y cuando hay esta variante de los elementos blastemales del tumor, hay neoplasias tan agresivas como tumor de células redondas azules pequeñas, los neuroblastomas, los tumores neuroectodermales primitivos y el sarcoma de Ewing, que deben ser considerados dentro del diagnóstico diferencial. Todos estos componentes tumorales histológicos en el tumor pueden tener anaplasia focal o difusa, pero uno de ellos, principalmente el componente blastemal, es el que en la mayoría de los casos puede destacar esta característica histológica, lo que le confiere a este tipo de tumor de predominancia blastemal en su histología un comportamiento muy agresivo y que por tanto requiere un tratamiento de iguales características si uno quiere tener éxito en el control de la enfermedad. Sin embargo, debemos decir que hay variantes de tipo monofásico o bifásico que no son infrecuentes, que son un reto para el patólogo bien entrenado, que puede decir finalmente, este es un tumor de Wills. Lo que pasa es que tiene una variante monofásica o bifásica predominante, pero esto es un tumor de Wills y no es una de las otras variantes que entran en el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque el tratamiento tiene que ser distinto. Por ejemplo, si yo descubro que mi paciente, que yo considero que tiene un tumor de Wills, pues tiene un tumor rhabdoide, yo sé que desde el punto de vista de quimioterapia no le voy a poder ofrecer ninguna posibilidad de sobrevida. Y el único tratamiento que mi paciente tiene es una cirugía radical. Y debo lograr en este caso tener una cirugía de tal magnitud que se deshaga completamente del tumor, porque no hay ninguna otra opción de tratamiento médico que pueda garantizar una sobrevida larga, ¿no? Por eso es importante. Bueno, la Escuela Europea de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica propone que, como la gran mayoría de tumores en los niños son tumores de Wills, lo que debiera hacer uno no es empeñarse en demostrar histológicamente cuál es el componente predominante, ni siquiera decir, oye, esto es un tumor de Wills por histología. No, dicen, oye, si el 85% de los tumores renales en niños son tumores de Wills, ¿por qué no le damos tratamiento con quimioterapia de frente? ¿Para qué estamos esperando definir primero cuál es el patrón histológico predominante o confirmar si este tumor
es un tumor de Wills o no. Démosle el tratamiento con quimioterapia de frente y después, dependiendo de la respuesta, es que nosotros vamos a proceder probablemente a deshacernos del tumor. Muy bien, este es el patrón que realmente gobierna la conducta de los integrantes de la Sociedad Interamericana o Internacional de Oncología Pediátrica, perdón, que son los que preconizan iniciar el tratamiento con quimioterapia antes que cirugía primaria, que es lo contrario que propone la escuela americana. Y la escuela americana también tiene sus razones para decir, oye, ¿qué pasa si desde el comienzo estamos frente a una variante blastemal predominante del tumor de Wills? Y eso lo sabemos por una biopsia previa, y le iniciamos a este paciente un tratamiento agresivo desde el saque, y no le damos un tratamiento con quimioterapia medio timorato que nos haga perder tiempo y le dé ocasión a que la neoplasia en su comportamiento agresivo pueda diseminarse y se haga mucho más difícil el control de la enfermedad. Es decir, ambas escuelas tienen razones para justificar su forma de proceder frente a la enfermedad, pero lo característico es que la quimioterapia preoperatoria ofrecida por CIO en realidad lo que hace es afectar la histología original. No es que puede, la afecta de todas maneras, porque si las neoplasias son sensibles a quimioterapia, pueden desaparecer por efecto de la quimioterapia y encontrar uno cuando va a la cirugía solo necrosis y se le hace difícil después definir, oye, ¿cuál fue el factor predominante histológico en este paciente? ¿Hubieron los tres componentes histológicos que definen un tumor de Wills o uno de ellos predominó? Porque la respuesta puede ser tan buena la quimioterapia que desaparezca por completo los componentes histológicos que pueden identificar la variante predominante histológica del tumor. Es decir, todas estas actitudes frente al tumor pueden más o menos provocar en algunos pacientes, en algunos médicos que manejan la neoplasia, pues un sinsabor porque se quedan sin conocer exclusivamente cuál fue la variante histológica predominante en el tumor debido al tratamiento previo. Sin embargo, debemos reconocer que el tumor de Wills anaplásico, que ocurre entre el 5 a 8% de todos los tumores de Wills, representa un reto para los oncólogos en el tratamiento porque es una neoplasia muy agresiva que generalmente tiene un curso desalentador. Y se ha encontrado que además de este componente blastemal que tiene un poder muy agresivo, en el tumor de Wills, el gen, la alteración o la mutación del gen P53 también identificado en el tumor puede tener un pronóstico adverso. Hay tres grupos, sin embargo, de malformaciones congénitas en el tumor de Wills que incrementan en esta condición. La gran mayoría de los tumores de Wills son tumores esporádicos que aparecen en individuos sanos, en los cuales ustedes ven el desarrollo morfológico inicial de un niño de características normales y que de repente la madre bañándolo un día nota que el niño tiene una masa en su abdomen y se preocupa, lo lleva al médico y caramba, oh, tumor de Wills. Y ese niño no tiene ningún trastorno genético, pero en otros casos hay malformaciones congénitas que nacen con estos niños que pueden predisponer a ese paciente a un mayor potencial de desarrollo de tumor de Wills. Y eso ocurre en el 10% de los casos de estos niños. Y esos tumores de Wills que están asociados a un síndrome específico son, por ejemplo, el síndrome WAR. El síndrome WAR no es más que tumor de Wills, que tiene aniridia, como ustedes están viendo en la foto de ese niño, que nace con falla renal, geniturinaria, que tiene malformaciones, y estos niños que nacen con estas características sindrómicas tienen 30% de probabilidad de tener un tumor de Wills. Cuando ustedes vean que nació un niño
con este síndrome característico que se llama síndrome Ward, lo que tienen que hacer ustedes es estar atentos porque 1/3% de esos niños va a desarrollar tumor de Wilms. Existe otro síndrome, que es este síndrome de Dennis-Drash, que se caracteriza porque los niños pueden nacer con pseudohermafroditismo masculino y tener nefropatía con esclerosis mesangial, que tienen una altísima probabilidad de hacer tumor de Wilms. Imagínense, el 90% de los niños que nacen con este síndrome pueden desarrollar en el futuro tumor de Wilms. De modo que hay que estar atentos a estos niños que nacen con estas malformaciones congénitas, que tienen que identificarlas previamente y poner a salvaguarda a esos niños porque se pueden adelantar ustedes al manejo de la enfermedad, identificando tempranamente a aquellos pacientes que van a desarrollar este tumor, que es el tumor de Wilms. Y el tercer síndrome, que es el síndrome de Bedwick-Wiedemann, también es un síndrome que puede acompañarse de tumor de Wilms. Pero estos niños característicamente tienen organomegalia, macroglosia, hemihipertrofia, que pueden nacer con ónfalocele. Estos niños, contrariamente a los otros síndromes que hacen tumor de Wilms, desarrollan más. Yo he visto en mi experiencia en nuestro hospital que los niños que nacen con este síndrome, lo que más desarrollan son neoplasias de la glándula adrenal, más que tumor de Wilms. Pero también he visto otros niños con este mismo síndrome que hacen tumor de Wilms. Sin embargo, el más peligroso de todos es este bendito síndrome de Dennis-Drash. ¿Por qué? Porque los niños que nacen con este síndrome, 9 de cada 10 van a terminar haciendo tumor de Wilms. Muy bien. Los tumores renales pediátricos se clasifican en grupos de riesgo. Todas las neoplasias en general, por algunas características, se definen en grupos de bajo riesgo, de riesgo intermedio o alto riesgo, porque sobre ellos es que se basa el tratamiento que hay que darles para lograr vencer la presencia de la enfermedad. El problema está en que en la clasificación de CIO, como estos pacientes van a desarrollar quimioterapia primaria, puede haber cierta dificultad para clasificar los grupos de riesgo. En los pacientes que son sometidos a nefrectomía primaria, es decir, que cuando llegan se diagnostican y sin tener ningún tratamiento con quimioterapia van a cirugía primaria, se hace nefrectomía radical. Los pacientes que están en el grupo de bajo riesgo son aquellos que son diagnosticados con nefroma mesoblástico o nefroblastoma diferenciado quístico, que tienen un comportamiento más benigno de la neoplasia. En el riesgo intermedio se clasifican aquellos pacientes que tienen nefroblastomas y cualquiera de esas variantes de nefroblastoma, pero que no tienen anaplasia, o aquellos que tienen máximo anaplasia focal, pero aquellos que tienen anaplasia difusa, ¿no? Y dentro de ellos están clasificados también los tumores de sarcoma de células claras o el tumor rhabdoide de riñón, están en la categoría de tumores renales de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tienen altísimo riesgo de progresión de enfermedad y de provocar la muerte en estos niños. Cuando se dan tratamientos con quimioterapia es un poco difícil establecer la clasificación de riesgo. ¿Por qué? Porque la clasificación de riesgo se altera dramáticamente después de la muerte de los tejidos celulares inducidos por quimioterapia. Sin embargo, a la edad, es posible que nosotros en el examen clínico podamos detectar con precisión qué pacientes son aquellos que pueden tener la determinada neoplasia. Y es que cuando un niño tiene un tumor de riñón al nacimiento, o sea, es detectado al nacimiento, lo más probable es que se trate de un nefroma mesoblástico congénito, que tiene un comportamiento casi benigno de la neoplasia. Cuando el niño tiene
meses, 9 meses, lo más probable es que ese tumor descubierto en el niño sea un tumor de Wills. Pero algunas veces está también el tumor, el nefroma mesoblástico congénito. Sin embargo, también es posible considerar que tumor rhabdoide o carcinoma de células claras de riñón pudieran integrar este universo. Cuando el niño va creciendo en edad y es mayor de 1 año a más, la probabilidad de que el tumor de riñón que este individuo presenta sea un tumor de Wills es muy alta. Casi todos los pacientes en este grupo de edad van a tener, o la gran mayoría, tumor de Wills. ¿Cuáles son los factores pronósticos de sobrevida y de respuesta al tratamiento que están relacionados al tumor primario? El estadio clínico. No es lo mismo tratar un estadio clínico 1 que tratar un estadio clínico 5, obviamente. La cirugía o la sobrevida de esos pacientes va a variar significativamente con el estadio clínico. De modo que estén atentos, preguntas de examen. Dentro de los factores pronósticos del tumor de Wills están el estadio clínico, el subtipo histológico, porque no es lo mismo tener anaplasia que no tenerla, no es lo mismo tener anaplasia focal que anaplasia difuso, no es lo mismo tener predominantemente el subtipo blastemal que el de tipo epitelial. El subtipo blastemal y la anaplasia son tal vez, junto con la edad al diagnóstico, los factores pronósticos más importantes de sobrevida en estos pacientes. Es decir, que cuando los tumores se diagnostican antes de los 2 años, eso favorece al paciente, porque eso hace que él sea portador de una neoplasia probablemente de más fácil manejo. Cuando el tumor tardíamente es descubierto y esta edad del niño sobrepasa los 4 años, este solo hecho constituye un factor pronóstico adverso de sobrevida. Es decir, a más edad hay más posibilidad de que las cosas vayan mal porque en esos niños se descubre mucha anaplasia difusa. El tumor de Wills, como ven ustedes, o los tumores renales en general, son más del 85% tumores de Wills. Y de esos tumores de Wills, el 88% son esporádicos, que no están relacionados a nada, que pueden el niño con un desarrollo aparentemente físico normal presentar esta alteración que lo lleve a desarrollar un tumor de Wills. Pero hay un 10% de pacientes que van a tener cualquiera de los síndromes que hemos hablado, del síndrome de Ward, del síndrome de Dennis-Drash o del síndrome de Beckel-Wiedemann. Solo el 2% de estos tumores pueden tener origen hereditario. He visto grupos de familias, hijos, 2 o 3 miembros de la familia, niños nacidos de los mismos padres, con tumor de Wills todos, los 3. Eso es enfermedad hereditaria. Esos son los pacientes cuyos padres van a requerir consejo genético para evitar que nazcan más niños con tales malformaciones y con tales tumores de Wills, que son pues una pesadilla en el tratamiento para el propio niño y para la propia familia. Cuando se presenta un paciente que tiene un tumor de Wills, la afectación usualmente es unilateral y la edad media de esos pacientes es 3.3 años. Solo entre 4 a 7% de los pacientes el tumor puede ser bilateral sincrónico. Y cuando el paciente tiene el tumor, generalmente muestra dolor abdominal, puede tener hematuria, puede ser fiebre de origen desconocido y algunos cuantos pacientes pueden tener hipertensión arterial. Este es el resumen de un trabajo practicado por nosotros en la institución, en la cual el 88% de los tumores que hemos visto en nuestro hospital son esporádicos, no sindrómicos, y el 75% de esos pacientes lo que tenían era masa abdominal, que era descubierta por la madre generalmente de manera casual. Muy pocos pacientes expresan dolor abdominal que está asociado al sangrado intratumoral específicamente, y muy pocos de ellos hacen hematuria macroscópica o microscópica.
pero la gran mayoría debutan con masa abdominal y generalmente masa abdominal indolora. La ecografía es el elemento primario del diagnóstico, es útil, fundamental para diagnóstico primario en sospecha de tumor de Wills, pero el examen que mejor información da es la tomografía espiral multicorte del abdomen y en algunos casos la resonancia magnética, que la pedimos sobre todo cuando sospechamos la presencia de trombo en la vena renal que se puede extender hacia la vena cava. La radiografía de tórax es un examen de rutina para descartar metástasis pulmonares y obviamente el laboratorio forma parte importante de la evaluación inicial de un paciente con una masa renal. Esta es la clasificación del estadio clínico de acuerdo al National Will Tumor Study, que como el CIOP destaca también 5 estadios clínicos para el cáncer o para el tumor de Wills en los niños. Estadio 5, como ustedes ven, compromiso renal bilateral, que puede incluso comportarse como si fueran 2 estadios clínicos 1. Lo que pasa es que se hace un estadio clínico 5 porque hay afectación de ambos riñones. En el estadio 1, el tumor está limitado al riñón y puede ser completamente escindido. En el estadio 2, el tumor se extiende obviamente más allá del riñón. En el estadio 3 se puede provocar. Estadio 3 se puede provocar cuando uno tiene un estadio 1, el tumor es grande, tiene muchas áreas necróticas y uno en su torpeza quirúrgica, el cirujano puede romper el tumor y sembrarlo en la cavidad abdominal. En razón a esta característica que pudiera ocurrir es que la CIOP dice, ¿para qué vas a correr el riesgo de operar un paciente primariamente por conocer la histología si tienes riesgo de sembrar el tumor en la cavidad y cambiar el estadio clínico? Mejor, si ya sabes que el 85% de los tumores sólidos renales en niños son tumor de Will, dale tratamiento con quimioterapia. La quimioterapia va a inducir la formación de una pseudocápsula tumoral que hace impermeable, ¿no?, el tumor y tiene menos posibilidad de diseminarse el tumor, aparte que se potencialmente por efecto de la quimioterapia y la cirugía puede obedecer a menos trauma quirúrgico. Efectivamente, no les falta razón, pero cuando es posible un tumor chico, limitado al riñón, la cirugía primaria es el mejor de los tratamientos que podemos ofrecer de inicio antes que tratamiento con quimioterapia. Como ven, el estadio de la CIOP es parecido al sistema de estadiaje propuesto por el National Will Tumor Study. Cuando estamos frente a un tumor de Wills, la piedra en el tratamiento es la cirugía. Es el mejor tratamiento que pudieran ofrecer. El National Will Tumor Study, el grupo americano de oncología, recomienda cirugía antes que quimioterapia. Y la CIOP dice no, preferimos dar quimioterapia preoperatoria, mejorar la cápsula renal y después vamos a la cirugía. Independientemente de cualquiera de los enfoques, las sobrevidas son similares. Nosotros hacemos una combinación de ambos. Cuando es posible la cirugía primaria, vamos a la cirugía primaria, y cuando el enemigo, le damos quimioterapia y hacemos una combinación de ambos y obtenemos excelentes resultados respecto a la sobrevida. Sin embargo, podemos decir que el manejo del tumor de Wills requiere un abordaje multidisciplinario, donde el oncólogo clínico juega un rol importante en el manejo del tumor. Y siempre la nefrectomía radical transperitoneal es la opción estándar. En casos seleccionados podemos hacer cirugía conservadora de nefronas. Por ejemplo, ustedes tienen aquí un niño con un tumor primario de riñón. Es un niño que operé en el INEM y ven el tumor afectando todo el riñón, tumor sólido sin áreas de necrosis, sin dificultad para la cirugía, obtenido íntegramente por cirugía. Este es un tumor de un paciente
que va a ser sometido primero a quimioterapia, fue sometido a quimioterapia y luego fuimos a la cirugía del rescate. Viendo esta tomografía, ustedes dicen, ah, caray, este paciente lo que va a requerir es una nefrectomía radical, porque a simple vista estamos viendo un compromiso difuso del órgano. Sin embargo, oh sorpresa, cuando nosotros vamos a operar al niño, ni bien abrimos, el tumor casi se sale solo. Explorando, luego podemos ver que el tumor depende del polo inferior del riñón y que 2/3 partes del riñón están completamente sanos. Esto nos permitió hacer una cirugía conservadora y finalmente esta es la zona donde el tumor estaba adherido. Sacamos el tumor, preservamos la vena renal, la vena espermática, la arteria que está por encima y el uréter que está discurriendo aquí abajo. Y este niño conserva, está curado de esa enfermedad conservando ambos riñones. Sin embargo, la apariencia calamitosa inicial de la tomografía no sugería que este niño iba a ser sometido a una cirugía radical. Como ven ustedes, ambos procedimientos son válidos. Nefrectomía radical cuando es necesario y nefrectomía parcial cuando es recomendable. Y con esto hemos terminado la charla sobre tumores testiculares, tumor de Wilms. Hoy día también tenemos el encargo de revisar rápidamente tumores testiculares en niños. ¿Qué podemos decir de los tumores testiculares en niños? Que representa el 1% de todos los tumores sólidos pediátricos, que la incidencia entre 0.5 a 2 por cada 100.000 niños, que es una patología muy rara. Sin embargo, como nosotros somos un centro de referencia, recibimos a todos casi los niños con cáncer y no es infrecuente entre nosotros, recibimos entre 100 y 120 pacientes al año, niños que tienen tumores, tanto del riñón, tumor de Wills, como tumores testiculares. Y por eso lo vemos con relativa frecuencia, pero en realidad es una neoplasia relativamente rara. El diagnóstico del cáncer de testículos en niños se sospecha porque hay masa escrotal indolora. A veces encontramos hidrocele concomitante hasta en el 10% de los casos, pero de todos los tumores de los niños en este grupo de edad, menores de 2 años, el 90% son tumores de células germinales. Y de ese tumor de células germinales, el 90% de esos tumores son tumor del seno endodermal. Conocido también como el carcinoma embrionario de los niños, pero su nombre típico es tumor del seno endodérmico. Bueno, estas son las variantes de tumores que hay. Teratoma en segundo lugar, después del tumor del seno endodermal. Algunas veces teratocarcinoma, muy raro seminoma. Seminomas son patrimonio de gente de mayor edad. La distribución del cáncer de riñón, como ustedes van a ver, es bimodal y por tanto van a tener tumores en jóvenes, ¿no?, que es lo más frecuente entre la segunda y la tercera década de la vida, y los tumores de los niños, que es la segunda curva de presentación de este tipo de tumores. El primer pico, adultos jóvenes, 20 o 30 años, y el segundo pico en la niñez temprana. El patrón histológico y la historia natural de estos tumores va a diferir de los adultos, es completamente distinta. La neoplasia, los tumores del seno endodermal en los niños son de más fácil manejo, muy pocas veces se llega a enfermedad muy avanzada. En el 90% de los casos los tumores están localizados en el testículo y el tratamiento pasa por orquidectomía radical. Sin embargo, en nuestro medio no es infrecuente encontrar pacientes en los que los padres ven con indiferencia lo que tienen los niños en sus testículos, no los llevan al control del niño sano, no son identificados estos tumores hasta que no hay evidencia de enfermedad metastásica,
y por eso ustedes van a encontrar que en nuestros pacientes cuando llegan al hospital tienen enfermedad muy grosera, con tumores locales muy crecidos, con evidencia de enfermedad metastásica, pulmonar, cerebral, retroperitoneal, y se nos hace más difícil curar. Pero en los centros del mundo donde existe control de niños sanos, es posible que tengamos tumores más pequeños, más tempranamente identificados, sin tanta evolución de la enfermedad y por consecuencia con enfermedad más limitada al testículo, y secundariamente en ellos se obtienen mejores porcentajes de cura con simples procedimientos como la orquiectomía radical. Rara vez existe sangrado intratumoral y eso puede asociarse a dolor. Pero en la mayoría de nuestros pacientes ustedes palpan una masa dura del parénquima testicular que es generalmente indolora. Pero cuando hay enfermedad metastásica, puede haber enfermedad metastásica pulmonar, cerebral o retroperitoneal. La gran mayoría de los tumores malos en los niños son tumores del seno endodermal y ellos marcan una proteína que se llama alfa-fetoproteína, que se ve en el 80 al 90% de los casos. Los estudios de extensión de enfermedad incluirán una tomografía de abdomen y pelvis. Puede a veces ser útil o necesaria, según el caso, un TEN de tórax. Si una radiografía simple muestra que hay evidencia de metástasis pulmonar, una tomografía dará una correcta evaluación del parénquima pulmonar comprometida. Los tumores son tan grandes que en nuestro medio es muy raramente necesaria una ecografía testicular. Pero cuando uno tiene una masa pequeña en el control del niño sano, el pediatra palpa y encuentra un nodulito que no le gusta en el testículo, pide una ecografía que puede ser muy útil para el diagnóstico. Pero cuando nosotros vemos a nuestros pacientes tenemos problemas porque tenemos pacientes como este que tienen gran cantidad de enfermedad pulmonar, algunas veces metástasis cerebrales, en otros casos enfermedad retroperitoneal, donde ustedes están viendo un ganglio grande que ha crecido, que está desplazando el riñón, aplastando la vena cava y que está montada sobre la aorta. Y en este otro caso, en los cuales ha crecido el tumor metastásico ganglionar retroperitoneal entre la columna y el riñón y que está elongando el hilio renal y desplazando el riñón hacia afuera, encontramos pacientes con enfermedad tan grande como esa. El tratamiento de los tumores de niños, como el de los adultos, el tratamiento estándar es la orquidectomía radical alta, no transescrotal, sino radical alta. Y en algunos casos en los cuales uno sospecha que el paciente tiene una patología benigna, y esto es cuando uno descubre tempranamente un tumor en el testículo, como he tenido en la semana anterior, una madre acuciosa que tiene su niño que tiene algún problema físico, pero que le palpó algo raro en su testículo, lo llevó a nosotros, le hicimos una ecografía, efectivamente tenía un nódulo muy sugestivo de ser malo, pero parecía tener algunas características que no acompañan en la definición a los tumores malos, y decidimos una exploración testicular, una enucleación del nódulo, y cuando lo enviamos a patología, oh sorpresa, nos dicen quisedermoide, que es un tumor benigno del testículo, ¿no? Y en esos casos, cuando tenemos certeza histológica de que frente a un tumor benigno, lo que hay que hacer es preservar la gonada, y por tanto solamente se hizo una cirugía conservadora. Sin embargo, cuando la histología confirma que el paciente es portador de un tumor del seno endodermal, que es un tumor de células germinales maligno de testículo de los niños, que además es el más común, entonces hay que realizar estudios de extensión de enfermedad.
Y eso implica una tomografía del abdomen y la pelvis porque el drenaje primario del testículo es hacia los ganglios del retroperitoneo. Gracias, porque este testículo tiene, este cáncer de testículo de los niños tiene alto potencial de diseminación endovenosa o venosa, usando los vasos sanguíneos también, no solo retroperitoneal, se hace tomografías del tórax, ¿ok? O radiografía del tórax, y si se sospecha que hay algo en los huesos o en el cerebro, se pueden hacer los estudios radiológicos que sean necesarios para descartar tal posibilidad. Cuando un paciente es sometido a una orquidectomía y se ha comprobado que el paciente tiene niveles altos de alfa-fetoproteína, que es la proteína que produce el tumor del seno endodermal de los niños, hay que repetir a las 3 semanas un examen de sangre, porque ese examen de sangre nos va a permitir a nosotros establecer si la enfermedad ha desaparecido completamente o persiste aún porque están elevados dichos marcadores tumorales. Ese es un marcador muy sensible. Si está elevado 3 semanas después de la orquidectomía, debemos sospechar que en algún lugar del cuerpo hay enfermedad activa. Y para eso están los estudios de extensión de enfermedad. En los casos en los que hay enfermedad activa y la tomografía del tórax o el abdomen no nos permite definir si hay enfermedad metastásica, de todas maneras debemos sospechar que hay enfermedad de alguna localización del organismo y ese niño tiene que ser tratado probablemente con quimioterapia. Pero la gran mayoría niño de nuestro hospital. Nuestros pacientes vienen así, con volumen de enfermedad muy avanzado, porque los padres no lo llevaron a tiempo al médico y solo han venido a vernos cuando este niño acusaba dolor abdominal y ustedes ven su vientre bien distendido, con enfermedad metastásica ganglionar retroperitoneal, porque este tumor del testículo tenía cerca de 2 años de evolución. Entonces, había pulmonar solo retroperitoneal y después de la orquidectomía a este niño le dimos tratamiento con quimioterapia y pudimos recuperarlo. Pero esta es la forma de hacer una orquidectomía radical. Tuvimos que ampliar la incisión, localizar el cordón, ligadura alta del cordón, luego después resección de la tumoración sin violar las estructuras que rodean al tumor para evitar su diseminación a siembra. Y después, ahí tienen ustedes el tumor completo que ha sido escindido, preservando la vaginalis que envuelve al tumor. Y la sutura de la cirugía porque fue necesario ampliar hacia el escroto inguinal no podía ser recuperada. ¿Ok? Y así finalmente quedó el paciente. Ok, entonces el estadiaje para los tumores de células germinales de los niños defínase de la siguiente manera. Estadio clínico 1, cuando el cáncer está limitado al testículo y los marcadores tumorales se van a negativizar después de la orquidectomía radical. Estadio 2, cuando la enfermedad microscópica queda residual tanto en el escroto o en el retroperitoneo y después de esto es necesario darle al paciente tratamiento con quimioterapia. Y estadio clínico 3, cuando hay enfermedad fuera del retroperitoneo, hay enfermedad pulmonar, hay enfermedad de otra localización. Afortunadamente, la mayoría de nuestros niños se diagnostican en estadio clínico 1 y para ellos el tratamiento es solo orquidectomía radical. En algunos, sección retroperitoneal, pero esta parece ser menos favorable en los niños, está ligada a muchos trastornos post cirugía, por eso se hace en la gran mayoría de los casos solo
biopsia excisional, es decir, uno después de quimioterapia reestadia al paciente y la masa residual que quedó va y la reseca, solo reseca la lesión y no hace más por los niños. ¿Cuál es la conducta frente al tumor del seno endodermal? En el estadio 1, solo observación. Usted saca el testículo y se acabó. Nunca más. Solo lo va siguiendo al paciente porque tiene altísima probabilidad de haberlo curado con la orquidectomía. Un porcentaje muy escaso, tanto como del 15%, pueden hacer recurrencia de la enfermedad. Y si la hacen, recibirán tratamiento con quimioterapia y casi todos ellos son rescatados con eso. El seguimiento se hace dosando en sangre marcadores tumorales, alfa-fetoproteína. Esta es una neoplasia altamente sensible que cuando está presente produce en el 90% de los casos marcador tumoral, de tal manera que si la alfa-fetoproteína se comienza a elevar en un niño que ha sido operado de un tumor testicular, es porque en algún lugar del cuerpo hay enfermedad. Y para eso echarán mano de los recursos de imágenes que tienen para demostrar dónde está la enfermedad metastásica. Usualmente estos niños curan recibiendo tratamiento con quimioterapia. 3 o 4 ciclos, y el tratamiento de la masa residual dependerá de su ubicación. Muy bien, este cuadro resume básicamente qué es lo que hay que hacer en cáncer de testículo de los niños. Si sospechan cáncer, medir marcadores. Luego, orquiectomía. Si se diagnostica que es un tumor del seno endodermal, entonces no olviden de hacer el estadiaje completo, radiografía de tórax, tomografía. Si tiene alfa-fetoproteína después de las 3 semanas negativas, solo tienen que hacer seguimiento. Si recae el paciente en el seguimiento, le harán tratamiento con quimioterapia. Si es un estadio 2 porque el paciente tiene recurrencia de la enfermedad, entonces quimioterapia. Antes se proponía disección retroperitoneal. En los niños hoy se ha demostrado que es mucho más útil darles de frente tratamiento con quimioterapia y evitar la cirugía para evitar los efectos indeseables de la cirugía en los niños. Si es un volumen de enfermedad metastásica grande, darles tratamiento con quimioterapia previa y luego someterlos a biopsia excisional retroperitoneal, porque el retroperitoneo es el asiento más común de enfermedad metastásica. Bien, eso resume prácticamente el manejo de los tumores de testículo en niños. Les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, puedo responderla en el acto. De lo contrario, tienen tiempo para estudiar bien sus neoplasias y estudiarlas bien, porque por lo menos de estos dos temas hay un interesante número de preguntas en su examen que tendrán de aquí seguramente en, en unas cuantas semanas. ¿Ok? En una semana. Muy bien. ¿Alguna pregunta? De lo contrario, ¿sí? Muy bien. Por lo menos Alexandra ha estado presente. Si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, les agradezco la atención y nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho. ¿De acuerdo? Así es. Ok. Muy bien. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego.